Señor, te amamos y te saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un saludo especial en los corazones de Jesús y de María, Madre de la Iglesia. Por aquí nuevamente compartiendo con ustedes otro tema hermoso que hace parte de nuestra doctrina y es un tema también con el que nuestros hermanos no católicos nos atacan para confundirnos y sacarnos de la iglesia verdadera hacia una secta. Ellos intentan sacarnos de la luz hacia la oscuridad, de la verdad hacia la mentira. Para nosotros es importante, familia querida, nuestra formación. Y nuestra formación también la tomamos en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 229, donde dice que para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que le corresponde en el apostolado. Los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. Estamos llamados a formarnos, familia querida, para conocer nuestra doctrina, para poderla vivir, para poderla proclamar y para poderla defender. Y la defensa no es a golpes, no es con armas, como le dijo Jesús a Pedro, al que a hierro mata, a hierro muere. No, no es de esa manera. Es a través de la Sagrada Escritura que nosotros defendemos nuestra fe. Es con el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero muchas veces nosotros no conocemos nuestra doctrina. Por eso esta clase de videos son para eso, para formarnos, para conocer la doctrina de nuestra iglesia, para poderla vivir con más fe, con más profundidad, con más firmeza. Que podamos también proclamar la vivencia de nuestra doctrina y la podamos defender. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Debemos estar preparados para dar respuesta de nuestra fe a quien nos la pida. Un ejemplo. María tuvo más hijos. ¿Estamos preparados para dar razón de nuestra fe? ¿Estamos preparados para demostrar que la Santísima y Siempre Virgen María tuvo un solo hijo? ¿O todavía no estamos preparados, familia? Entonces, estos videos son única y exclusivamente para formarnos, para que ustedes y nosotros nos formemos y conozcamos de nuestra doctrina. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. ¿Los dones que usted ha recibido, hermano querido, los está poniendo al servicio de los demás? Otra pregunta. ¿Usted ya sabe qué don tiene? ¿Usted ya sabe qué dones le dio Dios? ¿Usted ya los está poniendo en práctica al servicio de los demás? Como lo pide la Sagrada Escritura. Versículo 11, parte A. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, versículo A. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Es decir, que cuando usted hable, cuando usted predique, debe basar su predicación en Sagrada Escritura, como nos esforzamos por hacerlo aquí en estos videos. Que sea con Sagrada Escritura, no con palabras propias, lo que a mí me parezca, lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que a mí me nace. No, familia. Eso no es predicar. Se predica es con base en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Por eso es que esta clase de videos se tratan siempre los temas basados en la Sagrada Escritura. En algunas oportunidades a mí me lo han dicho, yo sé que algunos de ustedes también. María tuvo más hijos.
le dicen los hermanos protestantes, aquellos hermanos que no son católicos, nos dicen es que María tuvo más hijos. Porque es que hay citas bíblicas donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Entonces, ellos piensan que esos hermanos de Jesús son hijos de María. Mala interpretación de la Sagrada Escritura. Eso no es verdad lo que dicen ellos. Un hermano protestante, un pastor me dijo a mí me lo dijo: Javier, ¿cuál es el problema? Si María ya tuvo a Jesús, ¿cuál es el problema que tenga más hermanos? Javier, ustedes le ponen mucho problema a eso. ¿Cuál es el problema, Javier? Le dije: mi hermano, le voy a demostrar cuál es el problema si María tuvo más hijos. Ya se lo voy a mostrar. Entonces, en el transcurrir del video, vamos a ver cuál es el problema. Si tuvo María más hijos, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. Lo vamos a escudriñar a través de la Sagrada Escritura. Nuestros hermanos no católicos dicen que María tuvo más hijos por lo que dice San Mateo capítulo 13 versículos 53 en adelante. Dice: Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. De vuelta a su patria, se puso a enseñarles en sus sinagogas, de tal manera que se preguntaban maravillados: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis hermanos queridos, cómo habla la Sagrada Escritura de hermanos de Jesús, pero no dice que son hijos de María. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Según la Sagrada Escritura, para los hermanos protestantes, estos hermanos son hermanos de sangre, es decir, son hijos de María. Vamos a buscar en la Sagrada Escritura si es verdad. Nuestros hermanos protestantes no se han tomado el trabajo de buscar en la Sagrada Escritura si es verdad o quiénes son los padres de estos muchachos. Vamos a empezar por Santiago. Dice Santiago, José, Simón y Judas. José, Santiago y José. Hay dos Santiagos. En el Nuevo Testamento hay dos Santiagos. Vamos a buscar los parientes de esos dos Santiagos y vamos a ver si es María, la madre de Jesús. Recordándoles siempre, mis hermanos queridos, que cuando la Sagrada Escritura habla de María, siempre decir María, la madre de Jesús, o Jesús y su madre. Siempre la va a identificar de esa manera, porque en la Biblia hay varias Marías. Y entonces la Sagrada Escritura nos identifica siempre a la Santísima y siempre Virgen María diciendo María, Madre de Jesús. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso presente. Listo. Vamos a ver a Santiago y a José. A Santiago y a José. Santiago el menor. Santiago el menor y José. Los vamos a ver según la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 27, versículo 56. Mateo 27, versículo 56. Dice: entre ellas estaban María Magdalena,
María, la madre de Santiago y de José. No dice María, madre de Jesús, madre de Santiago y de José. No más, solamente nombra a Santiago y a José. O sea que esta María no es la madre de Jesús. Entre ellas estaban María Magdalena, una María, María, la madre de Santiago y de José. Entonces ya encontramos a la madre de Santiago y de José, que es María, pero no es la madre de Jesús. Vamos a ver la esposa de quién es. Más adelantico nos vamos a dar cuenta. Santiago el menor y José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. No dice el nombre, pero dice que la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver porque para nosotros es importante este capítulo de San Mateo, capítulo 27, versículo 56, porque ya nos empezó a despejar dudas. Ya nos empieza a mostrar a María, madre de Santiago y de José, Santiago el menor y de José. Pero no nos habla de Jesús. Si fuera la Santísima y Siempre Virgen María, debiera decir Jesús, Santiago y José, pero no lo dice. Es decir, que no es la Santísima y Siempre Virgen María. Veamos a San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Ahí ya está aclarando, no dice María, pero dice su madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y también la hermana de su madre María, mujer de Clopas. O sea que había otra María, que era la hermana de su madre María. Miremos una cosa ahí, que en la familia judía no habían dos personas con el mismo nombre. María, la de Jesús, y María, la madre de Santiago el menor. No, eso no hay. Pero aquí dice que son hermanas. Resulta que, según la Sagrada Escritura, cuando se habla de hermanos, se habla de tíos, de primos, de sobrinos. Ya lo vamos a ver más adelantico con una cita bíblica. Que no siempre es hermanos de sangre. Son parientes o hacen parte de la misma tribu, del mismo clan, o que son parientes de sangre pero no son hijos de padre y madre. Se llaman hermanos porque el idioma hebreo era muy pobre en palabras, y entonces para decir hermano o para decir primo, sobrino, no sé, tío, se decía hermano. Entonces aquí está María, la hermana. Repito, San Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús están su madre y la hermana de su madre María, mujer de Clopas. Este Clopas es el padre de Santiago y de José. Ya están dos hermanos de Jesús. No son hijos ni de la Virgen María ni de San José. Son hijos de María, la prima o la hermana de María, y de Clopas, pero no de la Santísima y Siempre Virgen María. Eso por un lado. Marcos capítulo 15, versículo 40. Vamos a ver qué dice San Marcos 15, 40. Dice San Marcos capítulo 15, versículo 40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José. No dice María, madre de Jesús y de Santiago y de José. No lo dice. Dice que esta María es la madre de Santiago el menor, lo aclara aquí, y de José, los hijos de Clopas. Entonces ya tenemos descartado un Santiago y José, Santiago el menor. Continuemos buscando ahora el otro Santiago. Recordemos que son los hijos de Zebedeo, Santiago
y Juan. Mateo capítulo 27, versículo 56, volvamos otra vez allá, en la segunda parte, en la parte final, y bueno, lo repito todo, Mateo 27, 56, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, o sea, la mujer de Cleofás, no María, la Santísima y Siempre Virgen María, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea que esta mujer era la esposa de Zebedeo. Y resulta que la Santísima y Siempre Virgen María no era la esposa de Zebedeo, era la esposa de José. Entonces, esta madre tenía dos hijos, Santiago y Juan. Ya descartamos los dos Santiagos y descartamos a José. Miremos que allá en San Juan capítulo 19, versículo 25 dice el Señor Jesús. Versículo 26, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Será que la Santísima y Siempre Virgen María no sabía que Juan era su hijo? ¿Por qué se lo entrega si María ya sabía? No, en ese momento se lo está entregando como hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. O sea que Juan tampoco sabía que María era su madre. Ya vimos, familia, que Juan, el discípulo amado, es hermano de Santiago el mayor, los hijos de Zebedeo. Y que Zebedeo tenía su esposa, pero no era la Santísima y Siempre Virgen María, porque la Santísima y Siempre Virgen María era casada con San José. Nos queda Judas Tadeo. Judas Tadeo tiene una carta. La carta de Judas Tadeo, que tiene un solo capítulo, el cual tiene 25 versículos. Epístola de San Judas, antes de Apocalipsis, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados por Dios Padre y guardados por Jesucristo, os deseo misericordia, paz y amor abundantes. Mire cómo empieza Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Si Judas, de San Mateo 13:55, fuera el hermano de Jesucristo, no pierde esta gran oportunidad. Escribiendo su carta, no pierde la gran oportunidad y hubiera escrito para que todo el mundo lo conociera. Una carta tan pequeña, un apóstol que no fue tan conocido, tiene la oportunidad de escribir, pues se va a dar a conocer. Y hubiera escrito, Judas, hermano de Jesucristo. Lo hubieran conocido en el mundo entero porque era hermano de Jesucristo. Lo hubiera dado a conocer, pero él no dijo eso. Dijo Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Familia querida, ahí nos damos cuenta que estos hermanos de Jesús no son hijos de la Santísima y Siempre Virgen María, quedaron descartados según la Sagrada Escritura. Mis hermanos queridos, les recomiendo que tomen atenta nota de todas estas citas bíblicas, que empecemos a estudiar la Sagrada Escritura con disciplina, con amor, para que podamos defender nuestra fe, familia querida, para que podamos mostrarle a nuestros hermanos dónde está su equivocación. Aún el Señor Jesús dice que tiene hermanos. San Juan capítulo 20, versículo 17. San Juan capítulo 20, versículo 17. Dice,
San Juan 17. Bueno, el del 16. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Versículo 17. San Juan capítulo 20, versículo 17. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Punto seguido. Miren la orden que le da Jesús a María Magdalena. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Vete donde mis hermanos. María Magdalena, que tenía a Jesús como su maestro, le va a obedecer. Y ella debe ir donde sus hermanos, a llevarles el mensaje que le dio el Señor Jesús. San Juan capítulo 20, versículo 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. ¿A dónde fue? ¿A dónde entendió María Magdalena que debía ir? ¿Cuáles eran los hermanos de Jesús? Fue María Magdalena y dijo a los discípulos de Cristo son sus hermanos. Eso lo entendió clarito María Magdalena. Cumplió la orden del Señor Jesús. Ve a donde mis hermanos y diles. Y ella fue donde los discípulos, que son los hermanos de Cristo. Ella no se fue a donde Santiago, a donde Simón, a donde Judas. No se fue para allá. Se fue para donde los discípulos, que son los hermanos de Cristo. Mire cómo el Señor nos está aclarando a través de la Sagrada Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2:11 dice, pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Todos los santificados, el santificador y todos nosotros quienes vayamos o quienes vayan por el camino de santificación, el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero yo no soy hermano de sangre de Él. María es mi madre espiritual, pero no es mi madre de sangre. Y somos hermanos. Esa es la interpretación de la Sagrada Escritura, familia querida. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Ya les digo qué versículos, mis hermanos. Cuando el niño Jesús se perdió en el templo. San Lucas capítulo 2, versículo 47. Bueno, el 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos lo veían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Tu padre y yo, ¿y dónde están los hermanos? Allí debiera haber dicho, tu padre, tus hermanos y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. No les dijo así. Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Es decir, que no habían más hijos. Y recordemos que el divino niño Jesús para este momento ya tenía 12 años. No tenían más hijos. Vamos a hablar ahora sí por qué la Santísima y siempre Virgen María no tuvo más hijos y cuál sería el problema si tuviera más hijos. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es el problema, Javier, que María tuviera más hijos? Aquí está la respuesta del gran problema
en que estaríamos involucrados ustedes y nosotros si la Santísima y Siempre Virgen María hubiera tenido más hijos, como así lo manifiestan hoy nuestros hermanos protestantes, por quienes les invito a ustedes, hermanos queridos, que sigamos orando para que el Señor los traiga de nuevo a la iglesia que mi Señor instituyó. Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo, es decir, Dios mismo, no a través de un ángel ni nada, sino Él mismo, va a darnos una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. El Señor mismo nos va a dar una señal. Pero esta señal tiene dos condiciones. Y estas dos condiciones están unidas por la letra I. ¿Cuáles son las dos condiciones? Mirad, una doncella, una virgen, está encinta. Primera condición, que la virgen está encinta. La condición habla de que la mujer es virgen. Porque todas las mujeres pueden tener hijos. Pero la señal es que va a ser de una mujer virgen. La doncella está encinta. Primera condición, que la virgen está encinta. Segunda condición, y va a dar a luz que esta doncella, que esta virgen va a dar a luz un hijo. Ahí es donde se dice que la Santísima y Siempre Virgen María es virgen antes y después del parto, porque hay dos condiciones para que esta señal se cumpla: que la virgen concebirá y la virgen dará a luz un hijo. La virgen sigue siendo virgen. Lo importante aquí es que ¿cuántos hijos va a dar a tener esta virgen? Escuchemos cómo lo dice. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. La señal es clara: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué pasa si la Virgen María tiene más hijos, como lo afirma la ideología protestante? Que la Virgen María, la que parió a Jesús, no es la de la señal. Por lo tanto, este Jesús que nosotros adoramos no es Dios, porque no son los de la señal. Porque la señal es clara: la mujer concebirá y dará a luz un hijo. No 2, ni 4, ni 5. Un hijo. Y esa profecía se debe cumplir. Si es de Dios, esa profecía se cumple. Mateo capítulo 1, versículo 23. 21. Leámoslo desde el 20 para saber el contexto. Hablando de San José: así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Se cumplió la profecía. Y el libro de Isaías fue escrito más o menos 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo. Es decir, que 750 años después se vino a cumplir la profecía. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si va a dar más hijos, no es la de la profecía. No lo es, familia querida. Vamos a
escudriñar la Sagrada Escritura en lo siguiente, familia querida. Hablo en primera persona, hablo por mí. Resulta que en algún momento en la Santa Misa nos leen la genealogía de Jesús. Ay, y eso no... que de este nació este, y que de este nació este, y que de este nacieron estos y estos, y uno no le pone cuidado a eso. Se lo digo, hablo en primera persona, hablo por mí. Que uno no le pone cuidado a esa genealogía. Pero de hoy en adelante sí le vamos a poner cuidado por lo siguiente, familia querida. Que aquí nos lleva a nosotros a escudriñar la Sagrada Escritura para saber si María tuvo más hijos o no. San Mateo capítulo 1 versículo 1. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Es decir, que Jacob no solamente tuvo a Judá, sino a más hermanos. Mire que la Sagrada Escritura dice que si esta persona tiene más hermanos, lo dice. Mateo capítulo 1 versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Es decir, que si hay más hijos, los nombra la Sagrada Escritura. Otro versículo, versículo 11. Mateo capítulo 1 versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. O sea que si esta persona tiene más hijos, los nombra. No dice en algunas ocasiones los nombres, pero dice a sus hermanos. Engendró a Jeconías y a sus hermanos. Vamos a ver en el caso de Jesús. Vamos a ver si José es el papá. San Mateo capítulo 1 versículo 16. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Ahí no dice que José haya engendrado hijos. José no tuvo hijos. Y recordemos cómo por allá en Mateo 13:55 no decían estas personas, y no este es el hijo del carpintero, no sabían. Y no es su madre María y sus hermanos Judas, Simón, José y Santiago, y Judas, Santiago, no sabían, estaban equivocados, porque José no tuvo hijos. Vuelvo y se lo repito y quiero que escuchen otra cosa. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Versículo 17. Así que el total de las generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Vuelvo, repito el 16. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. No dice, y sus hermanos. Si tuviera Jesús más hermanos de sangre, si María tuviera más hijos, diría, de María, de la que nació Jesús y sus hermanos. No lo dice la Sagrada Escritura. Esos hijos de María solamente están en la mente de los hermanos protestantes. La Santísima y Siempre Virgen María no tuvo tales hijos. Se lo estamos demostrando con la Sagrada Escritura. Hermano, que su merced de pronto, hermano protestante, su merced que está viendo este video, no le crea a su pastor, no me crea a mí. Escudriñe la Sagrada Escritura, busque las citas bíblicas que estamos dando acá y se dará cuenta que la Santísima y Siempre Virgen María no tuvo más hijos, solamente a Jesús. San Lucas capítulo 1 versículo 31. San Lucas capítulo 1 versículo 31.
desde el 30, del 28. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos dijo Dios cuando mandó al arcángel San Gabriel? Uno. Si Dios dice a través del arcángel San Gabriel que es un hijo, ¿por qué usted, hermano protestante, dice que son más? ¿Serán acaso ustedes más que Dios? Son preguntas que yo dejo ahí en el tintero. Su merced verá si las responde. Pero Dios dijo que María iba a tener un solo hijo. Vamos a ver si en la Sagrada Escritura es lo mismo. Cuando se dice hermano, es solamente de sangre, como lo quieren hacer los hermanos no católicos. Vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 5. Génesis 12:5 dice: tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Si Lot es hijo del hermano de Abraham, quiere decir que Lot es el sobrino de Abraham. Es decir, que Abraham es el tío de Lot. Vuelvo y lo repito. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Aquí está tío sobrino. Vayamos a Génesis capítulo 13, versículo 8, es decir, un capítulo después. Dice la Sagrada Escritura, Génesis 13, 8. Dijo pues Abraham a Lot, es decir, el tío le habla al sobrino. Recordemos que Lot es el hijo del hermano de Abraham. Dijo pues Abraham a Lot: que no haya disputas entre nosotros, ni entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Espere tantico, ¿cómo así que primero en Génesis 12:5 dice que son tío sobrino y ahora dice que son hermanos? Porque en el idioma bíblico, en el idioma hebreo, para señalar alguna clase de parentesco se dice de hermanos. Aunque eran tío y sobrino, Abraham reconoce que él es su hermano, porque llevan la misma sangre, porque son parientes. Ojo, familia querida. Vamos a ver una cosa. Cuando se dice que son, según la Sagrada Escritura, no es lo que el hermano protestante piense o yo piense. No, esto nos tiene sin cuidado lo que los seres humanos pensemos. A nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Sagrada Escritura. Deuteronomio 13:7. Deuteronomio 13:7 dice, cuando son hermanos de sangre, ¿cómo dice la Sagrada Escritura? Si tu hermano, hijo de tu padre o hijo de tu madre. Eso debe decir la Sagrada Escritura. Si tu hermano, hijo de tu padre o hijo de tu madre. Y estos hermanos de José, no dice hijos de tu madre o hijos de María. No, familia querida. No lo dice de esa manera. Otra forma, dice la Sagrada Escritura, Deuteronomio capítulo 27, versículo 22, Deuteronomio 27, 22. Maldito quien se acueste con su hermana paterna o materna, es decir, con su hermana de sangre. Somos hermanos paternos o maternos.
Si Mateo 13, 55 dice que estos hermanos de Jesús son hermanos paternos o maternos, ya sabríamos que son hijos o de José o de María. Pero no lo dice, familia querida. No lo dice según la Sagrada Escritura. Entonces vemos cómo es la mala interpretación de la Sagrada Escritura por parte de estos hermanos. De pronto lo hacen no de mala voluntad, sino por desconocimiento, porque no han escudriñado la Sagrada Escritura. Pero qué bonito que nuestros hermanos protestantes, sus pastores, empiecen a escudriñar las Escrituras, así como lo estamos haciendo hoy nosotros. Levítico 19:9. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Cuando son hermanos de sangre, dice hijo de tu padre o de tu madre. Abraham no dice somos hermanos porque somos hijos del mismo padre o de la misma madre. No, ahí no lo dice. Entonces, familia querida, que con eso quede un poco claro esta predicación. Algún hermano puede decir, es que San Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Alguien puede decir, mire que es que Jesús es el primogénito de María. A mí me lo dijo un familiar protestante. Javier, ¿qué significa primogénito? Yo en esa época, pues como no conocía la Sagrada Escritura ni leía, dije, pues primogénito es el primero entre varios hijos. Digo, ¿se da cuenta, Javier? Y Jesús es el primogénito de María. Si fuera el único, diría el unigénito de María, pero dice el primogénito. Yo dije, como que me tumbaron Echeverry. Me confundió. Claro, si primogénito es el primero entre varios, quiere decir que María sí tuvo más hijos. Me pone a pensar. Pero resulta que esa primogenitura de la que habla la Sagrada Escritura no es la misma primogenitura de la que usted y yo hablamos. En la primogenitura de la que habla la Sagrada Escritura se habla es de la dignidad y los derechos particulares de ese niño, de una dignidad y unos derechos especiales. Por ejemplo, hay una cita bíblica que a mí me pone a pensar, es tal vez Génesis capítulo 27, vamos a ver. Pues a mí me pone a pensar. No. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Lo vamos a leer. Una vez Jacob había preparado un guiso, en esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Él se lo juró, vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Tras haber comido se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. ¿Cómo se puede vender una primogenitura? Si es el primer hijo, como dicen los hermanos protestantes, Esaú se metió dentro de la barriga y después Jacob, y entonces después nació Jacob y después Esaú, y ahí ya volvió Jacob a ser el primero. Mala interpretación de la Sagrada Escritura. La primogenitura son los derechos que le dan por ser el primero o el único hijo. No importa si no hay más, pero es el primogénito, el primero o el único.
entonces le vendió la primogenitura, es decir, los derechos y la dignidad de hijo mayor, de hijo primogénito, le vendió esa primogenitura, es decir, esos derechos especiales por ser el primogénito. Son los derechos, no es el nacer uno y después otros. Primogenitura significa derechos especiales. Familia querida, con este tema sobre los hijos de María quedamos claro que la señal dice que María concebirá y dará solamente a un hijo, y en Mateo 1:22 se hace real esta profecía de Isaías y nace solamente Jesús. María dice en Mateo 1:16 que José era el esposo de María, no dice que tuvo hijos, y de María nació Jesús, y no dice y sus hermanos. Ya le encontramos, según la Sagrada Escritura, el papá y la mamá a estos hermanos de Jesús. Una última cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 5. Está hablando San Pablo a los de Corinto, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Versículo 6, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Se apareció a más de 500 hermanos, o sea que todos estos hermanos de Jesús son hijos de la Santísima y Siempre Virgen María. Mala interpretación de la Sagrada Escritura. La Santísima y Siempre Virgen María no tuvo sino un solo hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Familia querida, hermanos católicos, seguimos en la verdad, en la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Oremos por nuestros hermanos, nuestros familiares que los sacaron de la iglesia hacia una pseudo iglesia, para que el Señor los traiga de nuevo a la verdad. Se los llevaron con mentiras, les predicaron mal, los engañaron y los arrastraron tras de sí. No los llevaron tras de Jesús, sino tras de sí, sobre esos hermanos. Familia querida, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí por este medio me la puede hacer, y si el Señor nos da la respuesta bíblica, se la compartiremos. Bendiciones del cielo, familia querida.